Que todos paguen por la muerte de mi nieta, porque esto no se puede quedar así. Ellos tienen que pagar. Es una pérdida grande y no se lo deseo a nadie que esto esté pasando, y hay que hacer justicia por Mimi. La quería llevar a comer y ella me decía no, que no. Siempre tenía una excusa, siempre tenía algo que decir que no nos dejaba verla. Ella siempre decía que Jacqueline no nos quería ver cuando era mentira. En el caso por el asesinato de la pequeña Jacqueline Mimi Torres García, el tribunal ya determinó que existe suficiente evidencia para llevar a juicio a Jonathan Nanita, pareja de su madre. Nanita enfrenta cargos de asesinato, secuestro y conspiración. Pero cuando debía comparecer en la corte, la audiencia fue aplazada. ¿Qué significa esto para el caso y qué viene ahora? El tema lo discutí con un abogado en esta nueva edición. Vamos ya. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a Eni con Más. Hoy con lo más reciente en el caso de la pequeña Mimi Torres García, la niña de 11 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de un contenedor frente a una casa abandonada en New Britain, Connecticut. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirle su ayuda para hacer crecer nuestra comunidad. Por favor, haga clic en me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. Este pequeño favor haría una gran diferencia. El caso por la trágica muerte de la niña Jacqueline Mimi Torres García, de 11 años, tuvo un nuevo retraso el martes. Uno de los 3 acusados, Jonathan Nanita, pareja de la madre de la menor, debía comparecer en corte, pero la audiencia fue pospuesta porque su abogado se encuentra actualmente en otro juicio. Aún no se ha anunciado una nueva fecha para su proceso judicial. Un juez ya determinó que existe causa probable para procesar a Nanita por cargos de asesinato, asesinato con circunstancias especiales, homicidio preterintencional, secuestro y conspiración. El cuerpo de Mimi fue encontrado en octubre de 2025 dentro de un contenedor afuera de una casa abandonada en New Britain, Connecticut. La causa de muerte fue catalogada como abuso infantil fatal por inanición. Según el tribunal, existe causa probable para creer que Nanita conspiró con Carla García, madre de la niña, para restringirla ilegalmente, lo que llevó a su muerte. La corte sostuvo que el delito de secuestro puede configurarse cuando se restringe a una persona para impedir su liberación. Nanita admitió haber desechado el contenedor donde estaba el cuerpo de la niña y ofreció versiones distintas a detectives sobre cuándo vio por última vez a la menor y cómo murió. Además, el tribunal señaló que él sabía del abuso y tuvo múltiples oportunidades de alertar al padre biológico de la niña o a trabajadores de protección infantil. La fiscalía sostiene que Nanita pudo y debió haber detenido el abuso que sufría la niña. La defensa, por su parte, insiste en que no intervenir no equivale a cometer el delito. Entonces, ¿qué dice realmente la ley? Para explicarlo, contacté al abogado José Pérez. Y acá está esta entrevista. Licenciado Pérez, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Un placer, Eni, contigo, siempre aquí con la comunidad, escuchando tus interesantes preguntas y reportajes. Eni con Más, siempre con la verdad. Informando con responsabilidad, licenciado. Abogado Pérez, ¿qué significa exactamente que el juez haya determinado que existe causa probable para procesar a Jonathan Nanita en esta etapa del proceso? Bueno, fíjate, es bien interesante, Eni, porque la causa probable es que demuestra de que efectivamente la fiscalía sí puede proceder cargando a Nanita con un crimen en este caso, ¿no? Parte de lo interesante que lo hace es el hecho de que están tratando de hacerlo culpable por no haber prevenido o no haber notificado a alguien para evitar que el abuso haya continuado. Es decir, normalmente
una persona no es culpable al menos que tome una acción. En este caso lo están haciendo culpable por omisión. Ahora, ¿el estándar de causa probable, licenciado, es bajo, medio o alto comparado con lo que la fiscalía debería probar en el juicio? O sea, más allá de dudas razonables. Es muy bajo, es un estándar muy bajo, es simplemente es que puede existir alguna probabilidad de que puede ser la persona responsable. No es, por supuesto, no se equipara a encontrarlo culpable, no se equipara al grado de responsabilidad que tienen que encontrarlo en un juicio, ya que conocemos en la parte criminal, beyond a reasonable doubt, que es más allá de cualquier duda razonable. Y abogado, ¿qué tuvo que haber visto el juez en la evidencia para permitir que el caso avance a juicio por cargos tan severos como asesinato, con circunstancias especiales y felony murder? Es parte sobre todo de lo que él estuvo envuelto en qué tanto vio, qué tanto supo y qué tanto pudo él haber evitado que siguiera sucediendo. Por ponerte un ejemplo, si una persona, por ejemplo, vio que esta persona, que la madre o que cualquier persona, un actor, por ponerte un ejemplo, estaba no dándole comida al niño o al secuestrado, y la persona vio en varios días cómo se iba deteriorando y la persona dejaba de hacerlo a pesar de que no haya sido la persona que lo capturó directamente, y después la persona termina muriendo, no necesariamente como este caso que sabemos que lo terminaron tirando en una papelera de basura, pero no es eso el caso, ¿no? El caso es de lo que se fue viendo día a día y que pudo haber evitado quizás la muerte de la persona al final del día. Entonces, ahí es que la pregunta se convierte relevante. Si tú como persona hubieses hecho algo, hubieses podido evitar la muerte de esa persona. Y si la respuesta a esa pregunta es que sí, entonces quizás sí eres responsable. Y para establecer legalmente una conspiración entre Nanita y la madre de la niña, Carla García, ¿la fiscalía debe probar un acuerdo explícito o podría quizás inferirse a partir de la conducta y las circunstancias? Circunstancias y conductas son válidas, no necesariamente tiene que haber un acuerdo verbal o un acuerdo por escrito de que las personas estaban poniéndose de acuerdo para llevar a cabo esa conspiración. El solamente hecho de que, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, suponte de que Carla le dijo a él, móntate en el carro, y ella agarró el cuerpo y lo puso en el carro y le dijo, maneja, y él está sabiendo qué está pasando. No están teniendo ningún acuerdo, pero él está conspirando con ella en botar el cuerpo después más adelante, ¿entiendes? Entonces, son conspiraciones que se pueden hacer por simplemente acciones y no necesariamente palabras. Y abogado Pérez, usted me mencionó el hecho de que él quizás no habría actuado para detener el abuso contra la niña, pero ¿puede esta omisión constituir asesinato bajo la ley, especialmente cuando se trata de una menor de edad? Yo no creo, mira, yo creo que va a ser bien difícil para la fiscalía probar algo de este tipo. Yo creo que van a tener que tener un poco más de evidencia de simplemente haber no actuado o haber sido omiso. Yo creo que un homicidio, por supuesto, como tal, no creo que vaya a ser podido ser sentenciado con algo así, pero quizás un homicidio culposo ¿sabes? Por haber causado la muerte por omisión, algo así a lo mejor sí podrían tratar de traerlo, pero yo no creo que él vaya a ser culpable de una muerte con alevosía o con premeditación o con circunstancias especiales, no lo creo. ¿Y en qué situaciones una persona tiene el deber legal de intervenir para evitar un daño? ¿Y cómo influye el conocimiento previo del abuso en la responsabilidad penal? Mira, todo depende de qué tipo de responsabilidad la persona tiene y bajo qué carácter está actuando. Por ejemplo, un doctor tiene la obligación de reportar unas cuestiones de abusos, de violaciones que vea, un policía, un agente, una persona que esté trabajando para una entidad del gobierno. Pero una persona común, un ciudadano común, lo que llamamos la ley de buen samaritano, eso es algo que no simplemente no está escrito en ningún lado. Eso está como el caso que recientemente, que no sé si lo reportaste o ya no, el que pasó hace 2 días, que acaban de encontrar culpable al padre del que compró el arma para la muerte de lo que pasó. El padre, por supuesto, no fue el que mató,
pero lo están encontrando culpable porque él fue el que compró el arma y por omisión dejó que el niño agarrara el arma y que él fuera a cometer el delito que cometió. Lo mismo con esto, hermano. Si una persona, por ejemplo, es buen samaritano y ve que algo está pasando y va y lo reporta, perfecto. Si esta persona ve que el arma se la habían sacado y creía que había sido el hijo, debió haberlo reportado. La pregunta es, ¿hasta qué punto llega esa responsabilidad? Yo creo que no hay una responsabilidad legal de decirlo, de acusar a una persona porque tú no eres oficial, no eres investigador, ni eres policía, pero si tú ves que algo raro o mal está pasando, yo creo que ahí sí puedes tener la responsabilidad de notificar y si no lo haces, puedes ser encontrado culpable. Yo creo que para este tipo de casos, para ponerlo más en contexto, el hecho de que él estaba viendo que no le estaban dando comida, el hecho de que él estaba viendo que le estaban abusando, el hecho de que él estaba viendo que quizás fueron y después que murió la fueron a tirar en el dump. Todas esas circunstancias van a llevar a que por omisión él sea culpable, pero de lo contrario, yo no creo que haya una obligación de reportar simplemente lo que ves. Eso no está en ninguna ley. Pero en el caso específico de Mimi Torres García, ¿qué elementos debe probar la fiscalía para sostener el cargo de felony murder? Bueno, los elementos son que indudablemente ella sabía, estuvo involucrada y fue copartícipe del asesinato en este caso de la víctima, indudablemente. No va a ser solamente suficiente que se enteró, que supo o que no lo dijo, porque entonces en ese tipo de casos podría ser obstrucción de justicia, más no asesinato con felonía. Y usted me mencionó el cargo de conspiración, licenciado, pero ¿qué tal el cargo de secuestro? ¿Cómo se configura este delito en un contexto doméstico y qué debe probar la fiscalía para sostener ese cargo? En un caso doméstico, Eni, siempre tienes que probar de que hay una privación de movimiento o de libertad de la persona. Si está en tu casa, por ejemplo, yo puedo tener a mi familia aquí, yo puedo tener a mis hijos aquí, pero si yo le pongo un candado a la puerta y no pueden salir y no están libres de salir, ¿eso qué es? ¿Eso es que estoy criando a mis hijos o que estoy simplemente no dejándolos salir y que quizás los estoy secuestrando contra su propia voluntad? ¿Entiendes? Entonces, hay también secuestro, hay false imprisonment, que es que básicamente lo estás dejando aquí o en cualquier lugar sin tener la posibilidad de moverse libremente. Secuestro es más cuando la persona con alevosía de alguna u otra manera previene que la persona logre salir en libertad o activamente se lleva a la persona para un lugar y la esconde. Son diferentes elementos que hay que probar. ¿Y cómo pueden impactar, licenciado, en el juicio las declaraciones contradictorias de Nanita y el hecho de haber desechado el contenedor donde fue encontrado el cuerpo de la niña? ¿Puede esto quizás interpretarse como conciencia de culpabilidad? Claro que sí, indudablemente eso es lo que van a tratar de la fiscalía de poner en las mentes del jurado, porque una persona que no sea culpable, una persona que no tenga de alguna otra manera una posición que sea responsable en el hecho, porque entonces no va a de alguna otra manera a proceder a dejar el cuerpo o dejar las cosas como están si la persona no sabe nada. Si la persona sabe y está actuando porque sabe, entonces es porque teme y porque sabe que fue partícipe en eso. Y eso, por supuesto, cuando también se comenta eso junto con las admisiones que haya hecho, todo eso va a ser usado en la contra, por supuesto, de la madre y de todas las personas que están siendo acusadas en este caso. Y finalmente, licenciado Pérez, si Jonathan Anita es declarado culpable de asesinato en circunstancias especiales, ¿qué tipo de sentencia podría enfrentar y qué factores influirían en la decisión del tribunal? Bueno, acuérdate que esos son las sentencias, es un caso separado a la culpabilidad, ¿no? Primero viene la culpabilidad, tienen que encontrar lo culpable primero y después dependiendo de cuáles son los cargos que pudieron probar la fiscalía, después de allí es que se impone sentencia. Por supuesto, sentencia puede ser en este caso de por vida o incluso pueden, como es con circunstancias especiales, pueden incluso buscar la muerte de la persona. Pero antes de irme, licenciado, estas declaraciones contradictorias de Jonathan Anita podrían interpretarse quizás como evidencia de su culpabilidad. Claro, cualquier persona que esté mintiendo, cualquier persona que se contradiga, esas cosas van a ser usadas en su contra. Y una persona que tenga indudablemente la mente clara y que sea de alguna otra manera un testigo creíble, va a tener, por supuesto, menos responsabilidad que una persona que esté diciendo de alguna otra manera historias diferentes para confundir a la investigación o para obstruir precisamente la investigación.
Perfecto, abogado Pérez. Agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Un placer, Eni. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Y en el caso contra Carla García, la madre de Mimi, la acusada renunció a su derecho a una audiencia de causa probable. Su hermana, Jacqueline García, también enfrenta cargos en este caso. Hasta el momento no se ha anunciado la próxima fecha en corte. Y como de costumbre, cierro este informe con una pregunta a todos ustedes. ¿Qué cree usted que se debería hacer para proteger a niños como Mimi y evitar que esto vuelva a pasar? Deje su respuesta en la parte inferior de este video y compártalo para que más personas se sumen a esta conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.